¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Esta es la primera parte de un podcast en dos partes de mi viaje a Rumanía. Por cierto, aprovecho para dar saludos al oyente Catalín, aunque no sé si se pronuncia así, perdóname si digo mal tu nombre. El viaje a Rumanía de una semana ha sido un viaje con un montón de experiencias muy alucinantes. No fui por turismo. Fui allí con un grupo de voluntarios para echar una mano en algunas cosas, pero sobre todo para conocer a la gente que vive allí, en concreto el trabajo de una pequeña iglesia en un pueblo que se llama Lugoj, a 50 kilómetros de Timișoara, una ciudad universitaria que es además capital europea de la cultura. Una semana ha dado para mucho. Una semana nos ha permitido conocer cómo viven en otro país, cómo todavía se ven ecos de la revolución socialista soviética y de una historia muy rica. Para los españoles, los romanos tienen una connotación bastante injusta, porque una cosa son los romanos, que no tienen nada que ver con lo que nosotros llamamos los gitanos rumanos. De hecho, para ellos es un tema muy problemático. Si para nosotros en España los gitanos romanos tienen una consideración de pues sobre todo de mendicidad, de hurtos y ese tipo de cosas, en Rumanía, y hablo en general, no quiero ser injusto, todavía tienen una imagen peor. Y decirle a un romano que ellos son como los gitanos es lo peor que le puedes decir, porque no tienen nada que ver y es una comparación falsa, además de injusta. Los romanos son un pueblo educado, son un pueblo increíblemente trabajador, con una ética de trabajo, con cultura, con estudios. Son gente de la que tenemos mucho que aprender y que han pasado por una situación extrema que les empujó a emigrar. Pero todos los que pudieron emigrar han vuelto y están volviendo. Para que os hagáis una idea, prácticamente 1 de cada 3 personas de Rumanía tuvo que emigrar por pura necesidad. Pero lo que yo vi allí es que poco a poco ya muchos están volviendo, se han buscado la vida, han trabajado, han ahorrado dinero y ahora vuelven a su país porque es su patria. Rumanía ha cambiado mucho en los últimos años. Nuestro guía, un misionero español, un hombre muy joven pero con muchísima experiencia, es una persona que tiene contacto con gente en la zona de Rumanía y en la zona donde nosotros estuvimos, que lleva con otro equipo de misioneros, de voluntarios, llevando camiones de ayuda. Gracias a empresarios locales de España y gracias a donaciones de iglesias se han llevado desde ordenadores, se han llevado abrigos, se ha llevado calzado, material de todo tipo. Se ha estado enviando ayuda y esa es la razón por la que estuvimos en Rumanía. Además, este joven misionero es una persona que también trabaja mucho en las cárceles españolas y también en las cárceles de Senegal. De hecho, pasa temporadas de su vida en Senegal, donde conoce a la gente, donde ha sido adoptado por una tribu. Una tribu lo adoptó, le dio una especie de esclava de pulsera de metal con un nombre local, y él ya pertenece a un clan de Senegal que lo adoptaron. Él allí en Senegal lleva años trabajando en cárceles, trabajando con niños en Senegal y con la pequeñísima iglesia de Senegal. Es una persona todoterreno y una persona muy interesante. Además, él en España trabaja en bastantes cárceles, haciendo un montón de actividades. Y en hospitales, como capellán en hospital. Nuestro contacto local era un pastor que él es de Timișoara, aunque su iglesia está en Lugoj. Y para nosotros una de las grandes experiencias o de los grandes descubrimientos ha sido conocer a un hombre que, siendo pastor de una iglesia evangélica
en un pueblo de Rumanía, no solo ha sabido sacar partido a sus poquísimos recursos, sino que además es un hombre que tiene una influencia bastante grande en toda la región. Él estuvo en política, fue concejal de asuntos sociales y tiene una red de contactos enorme. Caminar con él por la calle es que te presente al alcalde anterior, al alcalde actual, a políticos locales, a personas que están trabajando en distintas obras sociales. Conoce a la gente en la cárcel, conoce a la gente de los orfanatos, conoce a los judíos de la ciudad, conoce a gente de otras iglesias, conoce a los gitanos y a los jefes de los clanes gitanos de poblados gitanos, conoce a todo el mundo. Ha emprendido todo tipo de acciones sociales, de ayudas, a los gitanos de la zona, ha organizado exposiciones, va a abrir un museo de la Biblia. En fin, es un tipo tremendamente conectado, tremendísimamente conectado, y un hombre que está al servicio de la comunidad y tiene el respeto no solo de la gente cristiana evangélica de allí, sino de todo tipo de personas. Es decir, los vecinos conocen a esa iglesia y a las iglesias, y además pues lo respetan y lo aprecian. Para que os hagáis una idea, donde fuimos fue la ciudad de Lugoj. Como os dije, está a unos 50 kilómetros de Timișoara, que fue donde nos llevó el avión. Llegamos vía Múnich, y de Múnich, en Múnich hicimos una paradita. Por cierto, en Múnich, al lado del aeropuerto donde estuvimos, que ya no me acuerdo el nombre, hay una plaza enorme donde hay todo tipo de restaurantes y pudimos comer, pudimos hacer tiempo y luego continuar nuestro camino hasta Timișoara. Ahí un poco tarde, sobre la 1:00, 2 de la mañana, nos recibió el pastor del que os hablé, y otro señor de la iglesia, que nos llevaron en coche a nuestros apartamentos. Nos distribuimos en 2 apartamentos que alquilamos durante una semana. La ciudad de Lugoj era una ciudad muy interesante. Se mezclan edificios históricos increíblemente bellos, construcciones que te hacen recordar pues no sabes si estás en Austria, en Alemania. Se mezcla zona rural, una zona mitad de campo, mitad de barrios residenciales, con casitas hermosas, jardines, flores. Es realmente bonito. Ahí se ven, evidentemente, edificios en peor estado de conservación, pero también edificios históricos muy, muy interesantes. A diferencia de otras ciudades, por lo que me dicen, pues donde los soviéticos o los comunistas arrasaron y crearon sus pragmáticos edificios, aquí se conserva esa larga y rica historia. Me ha impresionado mucho la gente de allí. Para que os hagáis una idea, ya sabéis, yo soy cristiano evangélico. Aquí en España los cristianos evangélicos somos una ínfima minoría. Aunque somos considerados como religión de notorio arraigo, en España la contrarreforma y las persecuciones y las guerras que hubo pues hicieron que se expulsaran a los pocos protestantes que había en España. A diferencia de en el resto de Europa la reforma empezó en las universidades, y en España la reforma empezó en los monasterios. San Isidoro del Campo en Sevilla y algunos otros sitios. Y la reforma fue rápidamente sofocada, y los cristianos reformados o los cristianos protestantes españoles fueron deportados a Ginebra, a Suiza, a Inglaterra. Sin embargo, allí el cristianismo protestante tiene un gran arraigo. La gente de ahí es religiosa. Tan solo en Lugoj había no sé cuántas iglesias, 4 iglesias bautistas. Yo no sé cuántos habitantes tenía Lugoj, si nos dijeron 10.000, yo que sé, algo así. 4 iglesias bautistas, estas son denominaciones, una de 800 miembros. En España una iglesia de 800 miembros es
algo poco habitual, las hay, pero no es muy habitual. Una iglesia pentecostal de 1000 miembros, pero hay más iglesias pentecostales. Por supuesto, la iglesia ortodoxa romana. Visitamos, por cierto, una iglesia ortodoxa griega bellísima. Hay adventistas del séptimo día, hay judíos. Es decir, la gente de Rumanía es gente, estoy hablando obviamente en general, es gente muy religiosa. En Timișoara visitamos la catedral que tiene la parte baja, en la parte de la cripta, no sé cómo decirlo, un museo donde una monja ortodoxa muy amablemente nos estuvo hablando de los iconos y del significado de las posiciones de las manos de los iconos. Una mujer que nos habló en un perfecto inglés. Es decir, la gente allí es religiosa, es gente de fe. Uno de nuestro traductor, el que hizo de traductor en la iglesia, se llama Radu, nos hablaba de que en el campo se saludaban, en vez de diciendo hola, diciendo alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Estas cosas a mí me parecen sumamente interesantes. Los romanos son también gente enormemente trabajadora. Es difícil no compararse, pero en comparación ni siquiera, bueno, podríamos compararlo quizá con los españoles de la posguerra. Yo conozco gente, amigos, cuyos padres pues tenían 2 trabajos, terminaban de un trabajo y tenían 2. En Rumanía no abundan los trabajos y más de la crisis de la que vienen. Ahí no es nada raro que alguien tenga 2 y hasta 3 trabajos. De hecho, muchos romanos saben hacer muchas cosas. Por ejemplo, una mujer que nos acompañó y nos llevó en coche a todos lados, Estera, que en español se traduce Esther. Ella hace ramos de novia, además de su trabajo, no sé si trabajaba en una fábrica o como maestra, no me acuerdo, ella hace ramos de novia. Y ella nos dice, todos, claro, alguien le decía, oye, todos sabéis hacer muchas cosas. Y ella respondía, tenemos necesidad de hacer muchas cosas porque tenemos la necesidad de ganarnos la vida. Así que te encontrabas que muchos romanos tenían habilidades. Una señora, la esposa de Radu, nuestro traductor, hacía mermeladas y las vendía. Y las envasaba y ella pues ganaba dinero. También hacía macarrons, esto como se diga en francés, estos dulces franceses, y también tenía pedidos y ella en su casa hacía ese tipo de repostería. Otra cosa que nos sorprendió mucho es la gran educación musical que tienen los rumanos. En Rumanía tiene una gran tradición de música coral. De hecho, antes de ir a Rumanía he estado escuchando y sigo escuchando a una cantante rumana ortodoxa que se llama, creo que se llama algo así, María Comen. No sé cómo decirlo en rumano. Y es una mujer que tiene una voz fuera de lo normal. En el caso de las iglesias protestantes, sabéis que en las iglesias protestantes tenemos una gran tradición musical. Ya se decía que Lutero tocaba instrumentos y les enseñaba a sus hijos a tocar instrumentos. En las iglesias protestantes es muy normal que los niños evangélicos toquen instrumentos, en muchas iglesias. Yo lo sé por mi propia iglesia, donde tenemos mucha gente que va al conservatorio. En el caso de Rumanía es mucho más. O sea, ahí la educación musical es algo que forma parte de la vida de la iglesia, ¿no? De hecho, Estera nos decía que todos los niños de la iglesia aprobaban el examen para el conservatorio, mientras que niños no cristianos, pues algunos sí y algunos no. Pero estos niños tienen todos educación musical. De hecho, el domingo que pudimos estar en las 2 reuniones, sí amigos, 2 reuniones de domingo, la primera reunión con 2 predicaciones, todo el mundo cantaba. Cantaba el coro, cantaba el segundo coro, cantaban señoras y señores de la iglesia, incluso nuestro traductor y su esposa cantaron una canción. Es asombroso la educación musical. Nos enseñaron un vídeo que hicieron para el 150 aniversario de la iglesia madre de ellos, donde el director musical, que es además director de orquesta y de música, hicieron un programa musical con todo tipo de instrumentos, voces, una cosa, no sé, a la altura de, yo qué sé, de la orquesta de Radio Televisión Española, una cosa muy profesional. Sin embargo, todos eran amateur. Uno de nuestros chofer, Ciprián, el hombre toca el piano, la trompeta y él trabaja haciendo estructuras enormes para centros deportivos, viajando por toda Europa, por cierto.
Además, pues muchos chicos van a la universidad, es decir, son gente con una gran educación. Hablé con muchos jóvenes, aunque, bueno, al ser verano no había mucha gente en la iglesia, faltaba bastante gente, pero pude hablar con bastantes jóvenes y muchos estaban estudiando en la universidad y además pues habían estudiado varios años de conservatorio y con niños también. Es una cosa curiosa. Como dije, 1 de cada 3 rumanos salieron a trabajar por pura necesidad. Pero ya estoy viendo que muchos están volviendo a Rumanía y una de las cosas que hacen es comprarse una casa y muy importante, que esa casa tenga terreno para cultivar. Su idea es volver a Rumanía, encontrar un trabajo de lo que sea y ayudarse con una huerta que produzca verduras, patatas y todo tipo de alimentos. Son gente trabajadora de verdad. De verdad que siento una gran admiración por ellos y una gran pena porque ojalá esta gente se quedaran en España. O sea, yo estoy a favor, como os he dicho, estoy a favor de la inmigración y sobre todo, en concreto, estoy a favor de esa inmigración de gente honesta y trabajadora que aportan a un país no solo su trabajo, no solo sus impuestos, sino su ética de trabajo. Entonces, conocimos a un señor que venía de Austria, Cristi, que él me decía, mira, Converso, yo salí de Rumanía con una bolsa de basura en la que llevaba mis zapatos y mi Biblia. No llevaba nada más. Y he vuelto muy bendecido, con mi coche, con dinero, y ahora me voy a comprar una casa y voy a volver aquí y vuelvo con abundancia. Claro, lo que él no dice es que él se ha dejado la piel trabajando en Austria. Él y bueno, y sus esposas. La esposa de Radu, que ya no me acuerdo, Radu fue nuestro traductor el domingo en la iglesia. Ella nos contaba, porque ella habla en perfecto español. Bueno, muchos hablan español, algunos porque han aprendido en España al vivir en España y otros, no os lo perdáis, por las telenovelas españolas. Es alucinante. Bueno, la esposa de Radu, ella tiene una familia que creo que son, no sé si eran 8 o 10 hermanos, y ella decía que fue a trabajar a España y prácticamente todo el sueldo lo mandaba a su familia. Todo el sueldo. O sea, trabajaba y se quedaba con lo justo para vivir porque su familia tenía necesidad. Por cierto, la esposa de Radu es licenciada en farmacia. La honestidad de esta gente me ha llamado mucho la atención. A ver, obviamente estoy generalizando. Seguro que hay ladrones como en todos lados. Seguro que hay gente violenta y mala. Pero caramba, es que nos ha tocado la gente más honesta. Os cuento 2 detalles. En las calles de Timișoara, donde estuvimos el último día, hay una calle, una especie de calle Gran Vía, que está cubierta por sombrillas de todos los colores. Una cosa muy bonita. Entonces, digamos que en lugar de utilizar parasoles, tienen sombrillas de varios colores, cortando el sol y haciendo un efecto muy bonito. Vimos que había una sombrilla que se había caído y alguien la había dejado apoyada en la pared. Nadie había cogido la sombrilla. Yo me pregunto, ¿cuánto hubiera durado en España la sombrilla en la calle Carretas? Porque eso parecía una especie de calle Carretas. Os comento otro detalle. Cuando en Timișoara volvimos al Hotel de los Horrores, que os hablaré en la segunda parte, un taxista nos llevó, le preguntamos si podíamos pagarle con tarjeta y cuando llegamos nos dijo, es gratis. Le dijimos, ¿cuánto le debemos? Dijo, no, es gratis. Se me ha roto el taxímetro y no voy a cobraros nada porque tengo el taxímetro roto. Le insistimos y el hombre sonrió y nos dijo, quedaos tranquilos, es gratis, no os puedo cobrar nada. Le quisimos dar algo de dinero, el hombre se resistió y al final le dimos muy poco dinero. La moneda local quisimos darle algo. Esta gente me ha impresionado. ¿Qué hemos visitado? Hemos visitado lugares de culto, orfanatos, cárceles de menores, cárceles de adultos y hemos visitado una sinagoga donde hablamos con el presidente de la sinagoga y nos contó una historia alucinante y también visitamos un poblado gitano donde tuve una conversación muy interesante con un joven del poblado gitano.
Pero de eso os hablaré en la segunda parte, donde quiero contaros cosas sumamente interesantes. Espero que te haya interesado esta serie. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.